Hola, amiguitos de YouTube, ¿cómo dicen que les va? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Espero que sí. Al día de hoy, dejo para acá la donación de Stormshine. Muchas gracias Stormshine por esa donación y por esta recomendación. Y el día de hoy vamos a ver un videito de Dross. Vamos a ver, Dross cuenta 3 historias de terror 21. Así que, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? Comencemos, amistades. Se escuchaba de un solo lado. Pensé que se me rompía el auricular. Ay. Esta es una de las historias de fantasmas más conmovedoras que existen. Y lo terrible y lo mórbido que tiene es que no le sucedió a una mujer o a un hombre, sino a un niño hace ya muchos años. Su familia venía de la clase media baja. Habían conseguido mudarse a una casa de 2 pisos, que tenía 3 cuartos. Uno de estos cuartos estaba siendo utilizado como lugar para colocar todas las cosas, todas las pertenencias que tenían. Los 2 niños dormían juntos en una litera, pero uno era 5 años mayor que el otro. Estaba entrando en la pubertad y con ello nuevas exigencias. Quería su privacidad, quería su espacio, quería su cuarto. El hermanito chiquito no le importaba dormir con el grande en la litera. Al fin y al cabo, se sentía acompañado por la noche, pero tuvieron que tomar el cuarto donde guardaban todas las cosas, vaciarlo y adaptarle una habitación. Al hermano grande le compraron su propia cama y al chico, como premio de consolación, le dejaron tener la litera para él solo y podía dormir en la cama de arriba, cosa que a un niño le emociona mucho, le gusta. Poder verlo todo desde arriba, en su propia colcha. Así que bueno, pegaron la litera a una pared, le improvisaron un cuarto humilde pero bonito y quedó para él. Poco sabía este niño pequeño que lo que sería aquella noche vendría a ser la primera de una serie de eventos horribles en su vida. Había llegado de la escuela, había desempeñado su día normal, ya eran las 10 de la noche, se tenían que ir a dormir. El niño contempló por primera vez su cuarto en la oscuridad. Era estrecho y un poco elongado. Tenía una ventana. Su mamá le dio el beso de las buenas noches. Él se acomodó y quedó en la oscuridad cuando la mano de la mujer pasó el switch de luz. Este chico no sabe a qué hora se despierta. Debía ser tarde en la madrugada, pero él abre los ojos. Y no tarda mucho en saber qué lo arrancó del sueño, qué lo despertó. Había algo ahí con él en ese cuarto. Podía sentirlo en la cama de abajo. La noche tiene muchos ruidos extraños. La madera que cruje, las paredes que suenan. Pero este ruido no era de la noche. Este ruido era legítimo porque algo lo estaba ocasionando.
Era el ruido de sábanas moviéndose. Flautas, amistad. Ya me da cosita. Güey, ¿cuántos de acá tienen hermanos? Yo siento que, ¿no? Que para los que tenemos hermanos, por mucho tiempo dormimos con uno o varios hermanos en una sola habitación. Y nada, cuando vas creciendo es el peor. Cuando tienen todos como que una edad muy similar, se llevan 2, 3 años, no suele pasar tanto esto de decir, ah, bueno, quiero una habitación solo para mí. El problema es cuando hay una amplia diferencia de edad, más de 5 años, ¿no? En donde a veces, digo, no todo el tiempo, decís, bueno, me gustaría tener una pieza para mí solo porque no da que duerma yo teniendo 15 y mi hermano teniendo 10 ahí al lado, ¿no? Uno a esa edad le empiezan a gustar las chicas, ¿no? O los chicos, quiere hablar hasta tarde, ¿no? Weas de adolescente. Pero flauta, cuando vos sos chiquito, te quedás solo, incluso siendo grande. Cuando son más de una persona en un cuarto, decís, ¿no? Como que, qué chiquito este espacio, ¿no? Está bien ocupado por 2 personas o más. Pero cuando te quedas solo en la habitación, te das cuenta de la amplitud de la habitación que tenés, ¿no? Y de lo silencioso que es cuando solo estás solo en la habitación. Es raro, es extraño la soledad de una habitación, ¿no? Porque a veces parecen muy pequeñas cuando hay ruido, pero cuando no, flautas. Se ven enormes, se ven gigantes. Y ahora, los ruidos de la maldita noche también depende de dónde uno viva, ¿no? De que si, weón, por ahí, no sé, escuchás que cae una gotita en el baño, escuchás, si tenés muebles de madera, que los muebles crujen una vez cada tanto, ¿no? También depende del tipo de techo que tengas, se escuchan más o menos ruidos. Entonces, la noche, siendo niño y teniendo mucha imaginación, se pasa bien feo. Gracias. Sábanas moviéndose en la cama de abajo. El corazón del chico empezó a latir, cada vez más fuerte, y empezó a pensar, ¿será que mi hermano se habrá venido a dormir aquí? Él no se atrevía a asomar la cabeza para ver para abajo. Algo muy profundo dentro de sí le decía que no lo hiciera. Tenía miedo, era un niño. Pero no podía ser el hermano. Él lo sabía en el fondo. ¿Será el gato? La puerta estaba cerrada. ¿Será que el papá o la mamá lo había dejado pasar durante la noche? Pero eran sábanas moviéndose. Y se movían cada vez más fuertes. Hasta el punto que el niño reconoció un sonido. El sonido de alguien quitándose las sábanas y sentándose sobre la colcha. Él rápidamente lo asoció con que lo que fuere que sea lo que estaba abajo, sabía muy bien que él estaba despierto y estaba preparado para confrontarlo, cara a cara. El niño se tapó los ojitos y empezó a gritar con todas sus fuerzas. Escuchó tenuemente el switch de luz que venía del cuarto de los padres, la iluminación debajo de la rendija de la puerta, los pasos, las pisadas de sus papás. Sintió un alivio muy grande, pero a la vez horror al saber que aquella cosa que estaba abajo no se había ido sino hasta el último segundo en que el papá abrió la puerta. La mamá lo consoló, le dio besos, pero el niño, por miedo, por sentido del ridículo, quizá incluso tal vez por niño, no les dijo qué estaba pasando. No les dijo nada. No les contó. Así que los papás asumieron que era simplemente una pesadilla. Y muy para alivio de él, la mamá se quedó a dormir en la cama de abajo. Pasó el resto de la noche tranquilo. El día siguiente era un sábado, era un fin de semana. Habían venido los amigos de su hermano mayor. Y con los amigos de su hermano mayor, uno que otro niño para jugar. Los hermanitos de sus amigos
Estaban en el jardín jugando a la pelota, conversando, corriendo, haciendo las cosas de niños, pero el chiquillo, no estaba tranquilo. Lo estuvo durante un momento, pero después levantó la cabeza y vio hacia la ventana de su propio y nuevo cuarto. No se podía ver mucho por el reflejo del sol sobre el vidrio, pero él sabía muy dentro de sí que lo estaban observando, que algo estaba dentro de su cuarto y que ese algo seguía atentamente todos sus pasos, por lo menos mientras lo permitiera mirarlo desde ahí. Esto lo perturbó mucho, pero tienen que entender una cosa. Ustedes pueden comprender cómo se sintió él cuando llegó la noche y con la noche llegó la hora de dormir. Estaba en el fondo del pasillo mirando la puerta de su propio cuarto, un pobre niño, con las manos juntas entre sí y con los ojos más circunstanciales viendo a la puerta. Ay, está pobrecito. Aunando una valentía terrible, el chico fue, giró el pomo, abrió la puerta y la dejó abierta lo más que pudo. En una escena hermosa pero triste, el chiquito se trepó en las escaleras y se arropó. No dijo nada cuando su papá llegó unos 30, 40 minutos después, creyendo que el niño está dormido, y cerró la puerta, dejándolo en plena oscuridad. Y este niño no dijo nada. Lo vio todo, pero no dijo nada. Obviamente no pudo dormir. Y se quedó hora tras hora tras hora rumiando. Hasta que entonces comenzó nuevamente. Y cuando comenzó nuevamente su corazón dio un vuelco, porque era un niño, tenía la esperanza de que no pasara esa noche, de que no sucediera más, pero sucedió. Y esta vez no fueron solamente sonidos de sábanas debajo, de una cama perfectamente hecha que él había visto vacía antes de treparse. Esta vez, lo que fuera que estaba abajo, estaba dando vueltas, como si fuera un niño teniendo una rabieta, vueltas violentamente. Y se giraba y hacía ruido y movía la litera de lado a lado. Escuchaba el crujido de la madera, los golpes contra la pared. El niño estaba llorando, gimiendo, sollozando, agarrado con fuerza. Y quizá por no querer gastar perdigones o por pena, ¿cómo será que piensa un niño? No llamó a sus padres. Se la bancó toda la noche, lo toleró. Hasta que amaneció y finalmente el fenómeno se detuvo. Pero lo que les he contado hasta ahora no es nada en comparación a lo que sucedió pocos días después. No es nada, dice. ¿Saben cómo estaría mi cabeza? Me hubiese arrancado absolutamente todos los pelos de la cabeza del puro nervio nomás. Cada quien. A lo que voy. ¿Por qué uno cuando es niño hace estas madres, no? Tipo, también me ha pasado que por ahí algo me asusta o algo no me dejaba dormir y yo decir algo, no. Ha de ser mucha molestia para mi familia escuchar mis pendejadas. ¿No? Era como que el razonamiento. Hay cosas más importantes en esta vida. Ahí está. ¿Qué situación más tensa para un niño, güey? Les digo, yo me hubiese arrancado cada uno de los pelos de la cabeza del puro miedo nomás. Pocos días después, la presencia debajo de su cama no se contentó con simplemente moverse de manera violenta, porque el niño acostado sintió que una especie de mano o algo muy diferente o muy parecido estaba intentando agarrarlo desde abajo a través de su propia colcha.
Él lo sintió en el estómago. Algo estaba levantando una especie de mano y había formado un bulto sobre su propia colcha. Y después comenzó a dar golpes desde abajo. El niño se sentó, respirando con fuerza, con el rostro anegado en lágrimas, sintiendo y viendo cómo aquella cosa daba puñetazos desde abajo. Y en un ataque de rabia y de valor, él le dio un golpe a su propia cama. Grave error. Eso no hizo sino empeorar bastante el problema. Fue en el momento en que el niño escuchó que el espectro colocaba los pies en el suelo que empezó a gritar. ¿Y por qué empezó a gritar? Simple, porque cuando escuchó unas pisadas en el suelo, él asumió que aquella cosa se iba a poner de pie, se iba a levantar y lo iba a ver cara a cara. ¡Ay, no! Así que el niño gritó con todas sus fuerzas. Y nuevamente llegaron los padres y asumieron que era una pesadilla, porque él otra vez no les dijo qué estaba pasando. El niño toleró esto noche tras noche hasta que llegó el fin de semana, y en un acto hermoso de inteligencia, el chico decide resolver sus problemas solito, como un hombre. Se coloca así como un pequeño vaquero, viendo la litera con miedo, explorándola de manera científica, y entonces él resuelve. Arranca la almohada de la cama de abajo, arranca las sábanas, quita la colcha, coloca su caja de juguetes encima, coloca una consola de videojuegos encima, aunque no hay enchufe donde conectarla, no importa, coloca todos sus juegos de video encima, coloca todo lo que consigue encima y pone una silla. Cuando la mamá llega y ve eso, le pregunta: ¿qué estás haciendo tú? Y el niño dice, muy inteligente: estoy tratando de hacer mi propia oficina. Quiero tener mi propia oficina. La mamá se ríe y lo consigue adorable. Pero la intención era clara: no le iba a dar un lugar donde dormir al espectro esta noche. Ay, no me está, porque me da miedo. Me da miedo. Me da cosita que el bicho se le aparezca al lado, tipo, ¿no querés que duerma ahí? Entonces duermo con vos. ¡Ay! Así fue que improvisó su solución. Escondió la colcha, las almohadas, las sábanas en el closet, en el armario, así las tiró adentro. Qué lástima que no estaba ahí nadie para decirle a ese pobre niño que ese fue el error más grande que pudo haber cometido. Llegó la noche. Él estaba impaciente, despierto, pero nada sucedía. A pesar de que él no podía ver ningún reloj, él ya tenía calculado biológicamente el tiempo, pero el espectro no aparecía, o lo que fuera que había ahí no aparecía. Así que se quedó dormido. Pero muy tarde en la madrugada, en la espesa noche, se despertó. Y se despertó no porque sintiera algún ruido, no porque sintiera algún golpe. No, de hecho, el cuarto estaba completamente silencioso. Silencioso pero no vacío. El espectro estaba ahí. ¡Ay, no! El niño arrugó el rostro y empezó a llorar. Y empezó a temblar. Y se mordió los labios hasta hacerse daño intentando no sollozar. ¿Saben por qué? Porque el espectro estaba ahí en su propia cama, detrás de él, abrazándolo. Lo tenía bien agarrado. El niño supo instintivamente que lo mejor era hacerse el dormido. Él mismo no tenía idea si el espectro estaba durmiendo
o simplemente estaba jugando con él, esperando a que se moviera. Pero nuevamente tuvo que hacer un esfuerzo increíble para soportarlo, para aguantarlo como un hombrecito, en silencio sin moverse. El tiempo para un niño pasa mucho más lento que para un adulto, y en la situación de él, 1000 veces peor. Pero hora tras hora se le ocurrió una idea. ¿Qué tal si salto y me caigo de la litera? No me importa romperme una pata, no me importa lastimarme. ¿Qué pasa si salto, me tiro de la litera, abro la puerta y salgo corriendo? ¿Qué pasará con mamá y papá después? ¿Cómo les explicaré? No importa. Pero tenía miedo de hacerlo, porque era obvio. ¿Qué tal si aquella cosa era mucho más rápido que él y lo agarraba de los pelos en pleno aire? ¿Qué tal si aquella cosa se tiraba también de la cama y lograba atraparlo antes de que saliera del cuarto? El niño trató de levantar una de sus manos y la colocó encima de la mano del espectro. Sí, tenía una mano enorme y demacrada. Lo podía sentir, era como ponerle los dedos encima en la mano de una persona muy anciana. Y estaba frío. Empezó a llorar otra vez, pero se aguantó porque tenía miedo de que una de sus lágrimas cayera en la mano del muerto, o de lo que él creía que era un muerto. Amistad. Lo pongo incómodo. Tipo, estoy tapada. Viene esta madre a abrazarme y yo le hago así como... ¡Concha tu madre! ¡Déjame la manta! Y lo empujo, weón. Y lo empujo. Hago que se vaya. No, amistad. Sácate. Encima no. Todo anciano, todo. No, amistad, sácate. De frío no puedo quejarme, pero yo soy un humano frío. Pero. Grito a la miércoles. En la mano del muerto, o de lo que él creía que era un muerto. Intentó apartarla, intentó deslizar el cuerpo fuera de su colcha, poco a poco acercándose cada vez más al vacío, acercándose cada vez más al vacío, a la libertad, cuando de repente sintió un tirón. El niño apretó los dientes y se echó a llorar, mientras que la mano y el brazo de aquella cosa se movía como una serpiente y lo apretaba contra sí. Y sentí una cabeza enorme y fría en su cuello, levantándose lentamente para ponerse en el campo de visión del niño. El niño cerró los ojos, pero entonces comprendió que afuera estaba amaneciendo. Y aquella cosa empezó a jalarlo, a jalarlo, a jalarlo, cada vez más. Y mientras más lo jalaba el niño, más sentía la espalda y la parte posterior de sus piernas más frío. Lo entendió. El espectro salía de la pared. Y conforme estaba amaneciendo, intentaba llevárselo a través de la pared. Ay, no. ¿A quién sabrá qué dimensión o qué mundo? Lo arrastraba cada vez más. Entonces el niño por dentro gritó libertad y se agarró con todas sus fuerzas de uno de los tablones de la litera y se abrazó. Pero el espectro no lo iba a dejar ir, por lo que lo intentó arrastrar cada vez más, y era obvio que se estaba transmaterializando en la pared. Lo estaba jalando cada vez más, lo estaba jalando cada vez más. Y afuera estaba amaneciendo y el niño lo entendió perfectamente. Tenía que aguantar hasta que el sol saliera y se agarró. Y sabía que se estaba haciendo daño, que todo el cuerpo le iba a doler, pero lo hizo. Lo hizo aun cuando tenía la mitad del cuerpo levantado contra la pared y sentía los pies helados, hasta el punto que incluso él como niño creyó que los iba a perder. Y sabía por qué estaban helados, porque tenía la mitad del cuerpo en la otra dimensión. Pero él se agarró y finalmente triunfó.
cayó sobre su propia colcha. Había sobrevivido la noche. Pero lo más extraordinario no es esto. Lo más extraordinario es que durante el día él mismo tomó una resolución. Se hizo el enfermo, no fue al colegio. Dedicó toda la mañana a empujar la litera fuera de esa pared, hasta colocarla en el centro de la habitación, más cerca de la puerta que de la pared. Gente de bien, gente viva, la verdad. Amistad, ay no, qué horror. Uno se queda choqueado, ¿no? Una de las cosas que me ha pasado en la vida, que yo no me olvido más, porque encima dije, bueno, capaz que fue idea mía, ¿no? Tal vez yo hice algún movimiento raro y sentí que pasó otra cosa mientras dormía, pero no. Cuando me levanté me confirmaron que no solo a mí me había pasado. Y es que había ido a la casa de una amiga a dormir y la weona esta, como que su familia estaba metida en cosas raras, ¿no? En cosas raras de religiones alternativas. Y hacían cosas en su casa, ¿no? Tipo, como ritualísticas. Nunca juzgué a la familia por hacer lo que hacía. O sea, ¿quién soy yo para decirle que no los hagan? ¿No? En todo caso, uno limita interacciones y ya está. Y que cada quien siga con su vida. Pero me llevaba genuinamente bien con todos, eso creía yo, ¿no? Porque ya no son nada. Pero como que me llevaba genuinamente bien con todos en ese momento. Y solía pasar esto de que yo me quedaba a dormir a su casa, ella se quedaba a dormir a la mía. ¿No? Cada vez que había un problema era como que acudir así a ambas familias. Y pucha, una vez me quedé a dormir, ¿no? Y me jalaron de las patas. O sea, me jalaron muy fuerte de las patas. Ya me había pasado anteriormente, pero me dijeron como que, loquita de mierda, no. Esta vez no. Y no solo me jalaron de las patas, sino que me destaparon los pies y me jalaron. Y al otro día me dolían mucho. Todo lo que es la parte, la circunferencia del tobillo me dolía un montón. Pero no tenía como que ninguna marca ni nada por el estilo. Y yo dije, yalala, ¿no? Finjo demencia, no pasa nada. Y cuando se levanta la hermana más chica de la familia, ¿no? Menciona como, tal mierda, ¿no? Dio un nombre en específico. No me acuerdo cuál era. Me volvió a jalar las patas. Y yo como, amistad. Me están diciendo que tienen algo que jala las patas en su casa y nunca me comentaron. Y ustedes saben que esta madre jala patas. Y fue como, sí. Y si te jalan las patas, tené cuidado porque se puede aparecer en tu casa 100% real, no fake. Tipo, esta madre como que sigue gente. Y yo como, gracias la que te parió. Pero sí, básicamente, me jalaron las patas bien feo y fue algo que se me quedó. Tipo, yo después llegué a mi casa y a la hora de dormir fue, ¿y si duermo y me jalan las patas? De nuevo. ¿Y si le jalan las patas a toda la familia? Por andar juntándome con esta familia de mierda. Estúpida tonta de mí. Por suerte nunca más volvió a pasar. Pero les digo, anteriormente a esa situación me habían jalado las patas, pero todo el mundo me dijo, cerrá el papoy, mentirosa. Yo dije, bueno, capaz que fue imaginación mía, pero cuando ya viene alguien y te dice, a mí también. Tipo, re común que acá jalen patas, se fue, terrible. No, horrible. Cosa que no recomiendo. Ahora, esto estando yo total y completamente inconsciente, porque muy dormida, ¿no? Y solo sentí el jalón de patas. Imagínense ser un niño y sentir que la mitad de tu puto cuerpo no está en tu habitación. Que vos estás en tu cama aferrándote a la vida así, ¿no? Y sentís que no solo te jalan las patas, sino que te jalan todo el cuerpo y te arrastran hacia la pared. Horrible, horrible. ¿Cómo no gritar? Pero amistad, me escuchan desde mi casa hasta la maldita Australia de lo fuerte que grito, weón. Centro de la habitación, más cerca de la puerta que de la pared. Cuestión.
medida inteligente. Yo hubiese hecho lo mismo. Mentira, en realidad lo primero que hubiese dicho es como, no me gusta más la cama, tipo una cama arriba y una cama abajo, quiero una cama normal. Lo primero que digo. Y es así como esta es la historia de un niño que derrotó un espectro. Se dio cuenta. Noche tras noche él sabía que el espectro, que el fantasma, que aquella cosa mórbida estaba ahí, mirándolo con rabia, pero ya no lo podía alcanzar más. Y eso fue un gran alivio, a pesar de saber que no estaba durmiendo solo. Pasó un año y este espectacular niño cambió de cuarto. Los papás decidieron que ellos no necesitaban una recámara tan grande, así que hicieron un switch y tomaron el cuarto del niño. La pareja nunca reportó que había un espectro, por lo menos nunca se lo confesó a los niños después de dormir varias noches ahí. Pero en una semana, misteriosamente, los papás decidieron mudarse de esa casa. Al chile, qué bueno. Fuck mi garganta. Ah. Ahí está. Al chile, qué bueno. Si fuese una persona pudiente, a la mierda. Mirá si me voy a quedar con mi... Ya, bueno, uno cuando vive en pobreza, es como que, bueno, empezás a preguntarle cosas a la lente porque tenés que convivir. Pero en el caso de que fuese una persona pudiente y me pasa esto, chao, a la verga esta casa. Voy y me consigo una normal en donde no haya seres arrastrándome lentamente hacia la pared para llevarme a otra maldita dimensión. ¿Sí o no? ¿Qué hubiese pasado igual si se lo llevaba? Tipo, tal vez era una cuestión de percepción. Le estaba chupando el alma. Y no, en realidad, un secuestro tal cual, ¿no? Digo, ¿se entiende? Tal vez no pasaba nada si se lo llevaba, simplemente quedaba como, no sé, un cascarón vacío. Pero el niño se aferró a la cama. Nunca lo sabremos, por suerte. ¿No? ¿Sí o no? Chida, estuvo nice. Me gustan las historias en donde los niños razonan a su manera y no toman decisiones como que, mega formales para, ¿no? Para la mentalidad de un niño. El niño dijo, verga, no me va a llevar ni en pedo. Y ahí se quedó. Pero todas las decisiones tomadas como las tomaría un niño. Me cae que haya historias en donde el niño tiene una mentalidad de un güey de 25 años. Cuando, no, güey, es un niño. Me gusta. Banqué. ¿Bart? ¡Ay! Sí, era ese Bart. Me asusté. Me mordí. Fox tiene una manera bastante extraña de contar episodios. Razón por la que dicho conteo es inconsistente. Y la razón de ello es que en la primera temporada se decidió omitir uno. ¿Cuál? Un episodio que técnicamente se le conoce como 7G06. Título Dead Bart. O sea, la muerte de Bart. La razón por la que Fox decidió desaparecer este episodio es bastante obvia y lo vamos a repasar más adelante. Pero el hecho es que fue reemplazado por otro que se titulaba Morning Lisa. Lisa Gimiente, es una en la que ella toca el saxofón con un personaje llamado Encías Sangrantes. La razón por la que las personas saben que este episodio llamado Dead Bart de hecho existe es, primero, como lo hemos dicho antes, por este conteo que es inconsistente. Y segundo, porque tras averiguar, algún empleado de Fox soltó la lengua. Cosa que es muy difícil porque ninguna de las personas
que trabajaban para Los Simpson hace más de 20 años durante la primera temporada quiere hablar sobre esto. De hecho, ninguno de ellos trabaja ya hoy con el show, excepto el productor del mismo, que se llama David Silverman. Durante un encuentro en el Comic Con de hace muchos años, en California, a Silverman se le preguntó sobre este episodio, y él, de manera muy poco diplomática, sino más bien tosca, simplemente decidió dejar el escenario. Uno de los fans de muchos años de Los Simpson decidió encarar a Matt Groening, que es el creador del concepto. Lo hizo de manera un poco traicionera, porque simplemente lo encontró entre un grupo de personas, ya siguiéndolo, en el que Groening estaba firmando autógrafos y conversando brevemente con la gente. Groening estaba contento, pasando un rato con gente que lo encontró caminando, y entonces se acercó a este muchacho y le preguntó: ¿qué hay sobre el episodio Dead Bart? Los reportes no solamente de este muchacho que preguntó, sino de las personas que rodeaban al genio, era que Groening primero perdió la sonrisa, segundo se puso pálido, y tercero, de manera hosca, brusca, apartó a la gente de sí y se fue. Se montó en su auto y el chofer se lo llevó. Uno tiene que entender que cuando estas cosas pasaban, la gente simplemente quería tener para la posteridad el episodio Dead Bart. No sabía que era siniestro, no sabía que este era un episodio terrible, simplemente que Fox había decidido no transmitirlo, quizá porque era demasiado fuerte, incluso para la época. Pero no se imaginaban qué era realmente este episodio. Nada de lo que trate el episodio va a ser más fuerte igual que los memes turbios de Los Simpson acá. Lamentablemente hay cosas y cosas, ¿no? Pero necesito saber quién habrá sido el primer humano. Iba a decir otra palabra, pero mejor no la digo. ¿Quién habrá sido el primer humano que dijo, güey, voy a crear un meme turbina de Los Simpsons? Porque nunca lo voy a entender. Nunca voy a terminar de comprender cómo mierda se popularizó eso. Traumatizada. Y el pobre trabajo de las personas que trataron de ocultarlo fue lo que les reveló que, de hecho, Dead Bart, el nombre del capítulo, era algo más que simplemente un pequeño pedacito del show que había sido perdido por la edición de Fox. Perdido y prohibido, simplemente por las reacciones de las personas. Aquel empleado de Fox que decidió soltar la lengua y hablar al respecto, tras ese primer paso de por qué el conteo de episodios de Los Simpsons no es tan prolijo, porque tiene un hueco en la primera temporada, fue el principio del fin. Se piensa que este hombre fue despedido y quizá demandado. Los detalles no están muy claros, la verdad. Pero el hecho es que se dice que se consiguió una lata. Una lata viene a ser el film original de este episodio de Los Simpsons, de esos que se guardan entre literas y literas y estantes y silos en los estudios de Fox o de cualquier otro. El reporte de este episodio dice que tenía una animación muy pobre, como eran de hecho Los Simpsons durante la primera temporada.
Los personajes han evolucionado muchísimo estéticamente. Pero con la apariencia de esta primera temporada, los personajes se veían más lúgubres. Los colores eran más opacos y las voces de los personajes no eran las del show. Eran otras voces de personajes. Eran otros actores que no salían en los créditos del episodio. Empieza así, están todos en el living room, donde está el televisor, ese famoso televisor. Todos están callados. Y Bart mira a sus padres con un odio intenso. No el odio caricaturesco con el que ve a Homero. Un odio terrible, agrio. El episodio es rarísimo porque se pasan por lo menos 5 minutos así, cambiando de escena a escena. Marge se ve nerviosa, Homero se hace el indiferente. Lisa está extrañísima porque simplemente está sentado con los dos brazos así juntos, mirando al suelo. Y la rabia de Bart, la cara de rabia de Bart es cada vez más deformada y más horrible. La segunda parte del show entra con que está la familia en un cementerio. Homero está llorando. Marge también. Pero Homero no llora de la manera caricaturesca en que tú lo has escuchado siempre. No, este es un llanto terrible, dramático, pastoso. Perturbador, es horrendo. El hombre gime y gime de manera muy pesada, muy horrible. Y Marge hace lo propio. Están todos viendo hacia abajo y en la tumba, la lápida, dice Bart Simpson. Quizá este episodio en sí, por lo que les acabo de contar, no sería tan raro, de no ser porque en una escena que dura un segundo, un corte de escena, se ve que están en un cementerio grande y que hay muchas lápidas. Y estas lápidas tienen cosas escritas y no son simples garabatos como los que a veces vemos en las series animadas. No, tienen cosas escritas. Y por lo poco que se llega a ver, una persona lo pausó y aparecían los nombres de todo el staff de personajes, de actores del show de Los Simpson que han muerto. El problema es que aparecen nombres de personas que murieron años después de la primera temporada de Los Simpsons, obviamente no antes. Entre algunos está Doris Grau, quien interpretaba el personaje de Lunch Lady Doris, Phil Hartman, el famoso Troy McClure, Jack Lemmon, que interpretó a Frank Ormond, e inclusive Michael Jackson, que interpretó una vez al personaje del famoso episodio Leon Kompowski. Obviamente se podían leer muchísimos más nombres de personas que efectivamente hoy están muertas. Esta anécdota no solo es una de las más tétricas y horribles en la historia del mundo animado, sino además es uno de los misterios más grandes de Hollywood. El episodio de Dead Bart. Duraba re poquito el episodio, digo. ¿Cuánto duran aproximadamente los capítulos de Los Simpsons? ¿Como media hora? 10 minutos dura el episodio. Poquito, la verdad, ¿no? Bueno, pero la huevona que interpreta a Bart no se murió. ¿O sí? Hasta el día de hoy. Voy a sacarme la duda.
La voz original de Bart Simpson en inglés es interpretada por la actriz Nancy Cartwright, ¿no? Tititi. 68 años tiene Nancy en la actualidad. Entonces, nada, nomás no se murió. Pensé que se iba a morir. Muy cortito el episodio. De nuevo, los memes turbios de los Simpsons son muchísimo peor que ese capítulo. Los memes turbios de los Simpsons dejan a esta historia chiquitita. Lamentablemente. Lamentablemente, pero así funciona la wea, ¿no? Algunas cosas son más turbias que otras. Pensé que iba a suceder algo más raro, tipo, no, y en esta escena Bart se vuelve loco y acuchilla a toda la familia, ¿no? Pero no, fue como que están existiendo, Bart se muere. Y ya. Y listo. Bueno, si existirá y no quieren hablar de eso, por algo será. Capaz que porque el capítulo es una cagada. Y ya. Y no porque, mataron a Bart, sino porque genuinamente era una garcha. Y listo. ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué era eso? Si tú eres un investigador o una investigadora de temas paranormales, sabrás que el agua tiene propiedades muy especiales. Unos dicen que es un elemento que logra recoger energías negativas. Otros le atribuyen diferentes propiedades. Lo cierto es que yo quiero cerrar este ciclo con un juego. Uno que es inofensivo, pero tienes que aprender a hacerlo. Y nuevamente quiero decirles que yo no me voy a responsabilizar si algo sale mal. Así que escucha con atención. No oigas, escucha, que es distinto. Tienes que tener una tina, o como se dice en otros países, una bañera. Cagamos, eso no pone que jugar. Sirve una palangana, un tupper. Llénala y asegúrate de estar solo o sola, por lo menos en el cuarto de baño. Recoge tu pelo hacia atrás y sumérgete, pero procura que tanto tus oídos como los ojos estén debajo del agua, más no la boca y la nariz, para que puedas respirar, ya que vas a tener que estar mucho tiempo. Cierra los ojos y espera, y espera, y espera. Quizá esto ya lo hayas escuchado antes mientras tú estabas debajo del agua, ya sea en tu propia bañera o incluso en una piscina. No todos lo pueden escuchar, solo personas especiales, que a veces no saben que son especiales. Pero de este tipo de gente hay, solo que son un porcentaje pequeño. Vas a escuchar ruidos extraños debajo del agua. ¿Alguna vez has escuchado ruidos debajo del agua? No que hacen otras personas, sino que vienen del fondo. Quizá un tac o un ruido extraño, como si alguien hubiera dejado caer una piedra, pero no desde la superficie, sino abajo en el fondo. Algo que se mueve, pero algo rocoso. Si tú haces este juego y tienes la paciencia suficiente y eres un poco más sensible, vas a empezar a escuchar estos ruidos. Pertenecen a los muertos. El portal se va a abrir poco a poco. Vas a escuchar primero estos pasos con suavidad, pero poco a poco, lentamente, se va a hacer más fuerte y más fuerte y más fuerte. Dícese que son los ruidos que hacen todos aquellos muertos que se ahogaron y que están marchando para recibir a otro de los suyos. Obviamente esto que tú estás haciendo es un engaño. Ellos saben que has pasado mucho tiempo debajo del agua, pero no que estás respirando.
pasó a mi cámara? Hemos solucionado. No sé qué le pasó. Continuemos. Que estás respirando. Esta es la segunda razón más importante por la que tú tienes que tener la boca y la nariz afuera para que respires. Vas a escuchar ruidos muy fuertes en determinado momento. Pero hagas lo que hagas, no te sumerjas completamente debajo del agua. Procura además tener todos tus sentidos alerta. No querrás sufrir un accidente, sumergirte por completo, ahogarte y unirte a la marcha de los muertos ahogados. ¡Qué bonita ilustración! Sácate, quiero ver. Tío, ahí está. No puedo. Tío, tenía la costumbre de aguantar mucho la respiración, ¿no? O quedarme flotando en el agua cuando me metía a la pileta. Pero me da sueño, ¿no? Entonces ya uno ya no lo hace seguido, la verdad, ¿no? Cuestión. La del niño estuvo muy interesante. La del Bart Simpson, la verdad que así. De nuevo, lo más turbio de los Simpsons hace cosas peores, ¿no? Y uno medio sabe ya, igual que los Simpsons hacen cosas medio proféticas, según algunas personas. Cositas de la vida, ¿no? Igual hoy con la IA la gente se cree cada mamada, pero digo, en su momento sí llamaba la atención algunas coincidencias de los Simpsons. Con el tiempo perdieron relevancia, siento yo, y ya nadie se toma tan en serio una cuestión de, esto pasó en los Simpsons. Quiero pensar, ¿no? Y la del agua, amistad, no podría ser, no tengo bañera. El Seba por un momento dije, güey, a ver qué dice, a ver si lo pruebo. Bañera, lo primero que pide. No tengo. Tampoco me gusta. No me gustaría tener una bañera. ¿No? Está raro. Mucha agua al pedo, siento yo, tener una bañera. ¿No? Ya bastante agua gasta uno cuando se va a bañar en el invierno. Cositas de la vida. Amistad. Chido. Estuvo nice. La del Bart no. No me sorprendió. Pensé que iba a ser algo más extraño. O algo más macabro, tal vez. Maybe soy una exagerada. Nos vemos, amiguitos de YouTube. Hasta la próxima. Se me cuidan, se me portan bien. Nuevamente, muchas gracias a ¡Yay! Stormshine. Muchas gracias por esa donación y por esta recomendación. 10 de 10 amistad. Siempre está chivo ver un Dross cuenta 3 historias de terror, ¿sí o no? Nos vemos, amistades. Cuídense, pórtense bien, lávense las manos y coman algo rico, ¿sí? Muchas gracias. Bye. Muchas gracias a los Patreons y miembros del canal. Sin duda son que sí fantásticos. Si el video te gustó, dale a like y compártelo con tus amigos. Si no, ¿entendiste?